¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Cavado y junto con el doctor O'Donnell, como todas las semanas, hacemos Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal, Teresa? Hoy grabamos un programa especial, estamos en el Ministerio de Educación y estamos con el licenciado Jorge Steinman. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Hola, buenas tardes. Bien, vos sos director nacional de gestión universitaria, pero después del corte nos vas a contar qué es gestión universitaria, así que ustedes no se vayan que enseguida volvemos. UCES, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Estamos en el aire, doctor, su invitado. Jorge, gracias por tu tiempo, sabemos que no es muy abundante, que tienes muchísimas ocupaciones, así que te agradecemos mucho, pero el programa tiene a veces la necesidad de hablar con protagonistas del sistema universitario, y en el caso tuyo, gestión es una de las claves del comportamiento del sistema, ¿no? ¿Cuántos años llevas en el cargo, Jorge? Y voy a estar cumpliendo 8. Asumí con el gobierno de Cristina en febrero del 2008 y estoy cumpliendo ahora 8 años de gestión. Antes de este, digamos, trabajo dentro del sistema, vos estabas en alguna de las universidades del mismo, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Nos podés contar un poquito, un pasaje breve, ¿no? Universidad, tarea, formación tuya, pero todo no es una biografía, ¿no? Yo egresé de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Ciencias de la Educación. Allí tuve mi primera cátedra universitaria y la mantengo desde entonces, desde el año 85 hasta la actualidad. Didáctica 4, que es la didáctica del nivel superior. A su vez, trabajé y trabajo en la Universidad Nacional de San Martín. Allí hice gestión académica, estaba en el área de la Secretaría Académica dentro de la Escuela de Humanidades y después en la Secretaría Académica del Rectorado. Ah, muy bien. Y de allí para acá. Te quiero hacer una consulta, ya que sos un educador de ciencias de la educación. Esta cuestión, donde en algunas de nuestras profesiones, como por ejemplo abogacía, un abogado bien formado, que conoce a fondo una materia, pero muchas veces se siente que no es suficiente conocer a fondo la materia porque te falta el costado pedagógico o la capacidad de hacer una transmisión inteligente o interesante del conocimiento.
¿Esto es así? ¿Es poco lo que se dice? ¿Es demasiado lo que se dice? ¿Cómo lo ves vos sistémicamente después de tener bajo tu control 120 y pico de 130 universidades prácticamente? Hay un profesorado que su origen es el conocimiento de las materias y no su capacidad pedagógica, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Es una carencia el sistema o se viene supliendo razonablemente? Se viene supliendo razonablemente, pero sigue siendo un desafío al cual enfrentarse en lo inmediato, ¿no? En futuras políticas. Básicamente la cuestión pasa por el doble juego profesional. El abogado que da clase es docente y esa es una profesión diferente a la de abogado. A veces el desempeño de la profesión es contradictorio con la profesión madre, es contradictorio con la profesión docente. Lo digo en el sentido de que las lógicas que operan son diferentes. En las profesiones a veces son... Para un ingeniero también es lo mismo, podría ser, ¿no? Sí, claro. Sí, para cualquier profesión. Digamos que un médico se supone que atiende pacientes y da medicina en dosis, y eso lo puede hacer un docente, que no atiende alumnos y no da conocimiento en dosis. Ese tipo de lógicas suelen ser distintas. Ahí hay, digamos, como un desafío interesante respecto a la formación pedagógica de los profesionales que están en las universidades, en el sentido de que deben como empoderarse de una profesión diferente a la que es la profesión madre, ¿no? Y asumir la lógica y las características propias de una profesión diferente. Y el alumno también ha cambiado en los últimos años. Sí, claro, bueno, todos hemos cambiado. No, pero hoy tenemos los nativos digitales en las aulas, a eso me refiero. Sí, déjame terminar un poquito la idea y engancho enseguida con lo que vos estabas diciendo. Lo que ha habido en el sistema es, en los últimos años, creo que es una toma de conciencia respecto a la necesidad de la formación pedagógica de aquellos docentes universitarios que no la tienen. Y entonces aparecieron un sinnúmero de propuestas relacionadas con trayectos de formación pedagógica, algunas tituladas con diploma y algunas como circuitos de capacitación, algunas como cursos ad hoc hechos por las propias universidades. En ese sentido es que estamos diferentes. Ahora, claro que vamos más rápido de la cuenta siempre, ¿no? Claro. Porque esto que traes empieza a ser como un desafío cotidiano y lo que es hoy empieza a ser distinto mañana. Tenemos aquí como un cambio generacional bastante interesante en relación al vínculo con las tecnologías, ¿no? Nuestros alumnos no tienen una cultura de lectura porque tienen más valor una cultura de la imagen. O sea, leen imágenes más que leer alfabetos. Leen imágenes, qué buena frase. No niego la lectura del alfabeto, digo que fundamentalmente es una generación que está más acostumbrada a la lectura de la imagen que a la lectura de la letra. Nuestra generación de docentes es una generación formada sobre la letra y muy poco sobre la imagen. Si a eso le metes un par de tecnologías en el aula que empiezan a interactuar con esas lógicas, tenemos un pibe que en el celular está leyendo una clase en un módulo virtual y un docente que todavía tiene la tiza esperando que el pizarrón se limpie. Claro, claro. Lo digo con cierta exageración y solo en términos casi didácticos. Te quería, para no abandonar este tema que es interesante, después vamos a pasar a lo específico, pero dada tu condición de educador, ¿no? Yo me encontré, sobre todo en alguna etapa de mi vida en congresos del exterior, con una gran discusión sobre el tema de investigación y enseñanza, ¿no? Hay un grupo de creencias que piensan que el investigador suele ser un docente de bajo nivel de capacidad para transmitir sobre todo a alguien que no esté absolutamente capacitado para estar al lado de él, ¿no? Es un buen docente si su alumno es otro investigador, y es un mal docente si su alumno es un alumno, en líneas generales, ¿no? Otros me dicen que no, que refuerza los dos conceptos, que el alumno aprende mucho al lado de un investigador y el investigador mejora por tener que hacer un esfuerzo de transmisión a un no investigador, a un alumno.
no sé si vos te anotás en una de las dos creencias o tenés tu particular modo de ver el tema. Creo que tiene que ver en verdad con el tipo de experiencias que vamos teniendo. Si un investigador no es un docente, probablemente es porque haya tenido pocas experiencias docentes. Necesariamente necesitamos que un docente tenga algún sostén teórico en términos formativos, pero que también tenga una mochila llena de experiencias de la cual sacar aquella que necesite para cuando la cosa se le pone incierta. Hay como cierta tradición de disociación fuerte entre el trabajo de investigador y el trabajo de docencia en las universidades. Casi está como tradicionalmente instalado, que quien se dedica a la docencia se dedica a la docencia y quien se dedica a la investigación solo investigación, y como que no se juntan esos mundos. Empieza a ser distinto, creo que en los últimos 20, 30 años esta disociación tan marcada ya no es de tal naturaleza. Sobre todo porque hasta las propias universidades han facilitado que sus investigadores ocupen seminarios, sobre todo de posgrado, estén a cargo de cátedras, porque básicamente es la manera de socializar el conocimiento. Digamos, un investigador que queda cerrado en las cuatro paredes de su box no le sirve a nadie, ni a la universidad, ni a la sociedad, ni a los alumnos. Entonces, esto está mucho más flexible, pero las tradiciones, o sea, con las tradiciones hay que luchar aunque no estén vigentes, ¿no? Y me vas a tener que dar ahora una respuesta cortita. ¿Vos crees que este aspecto de acercar la posición del investigador a la zona de la transmisión del conocimiento, la ley 24521, la ley de educación superior, ha contribuido favorablemente a esto? Porque lo dice específicamente. ¿O no ha tenido ninguna consecuencia? No, sí, la ley lo favorece, solo que más que movilizar por las normas, se moviliza por las prácticas, ¿no? Y entonces depende de las prácticas al interior de las universidades más de que las normas que rigen esas prácticas. Creo que nos vamos a un corte, pero ustedes no se vayan, que volvemos con el licenciado.